Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19, y dice: ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, a quienes Jezabel mantiene. En este contexto, es un contexto similar al contexto en el que estamos viviendo hoy. De mucha ideología, de mucha teología, pero que hizo que el pueblo, por no tener una comunión con el Dios verdadero, se fuera desviando. De tal manera que los que tenían que adorar a Yahweh, a Jehová, al Dios Todopoderoso, empezaron a levantar altares a Asera y a Baal. ¿De acuerdo? A sacrificar niños en los altares. Había tal confusión que la teoría no bastaba. Que viniera uno a decir: oye, no está bien lo que hacéis porque las escrituras nos dicen esto. Lo mataban. Dice que la Jezabel esta, que Jehová Dios lo reprenda, Jezabel mató a muchísimos profetas de Dios, porque esos profetas de Dios eran la boca de Dios, pero hablaban y no manifestaban. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Hablaban y no manifestaban. Y mató a muchos profetas. De tal manera que el rey Acab tenía un siervo, y ese siervo del rey Acab dice que escondía profetas de Dios para que Jezabel no los encontrara y los matara. Dice que en cuevas los escondió. Porque solamente se mantenían en una teología, en una filosofía. Y la filosofía y la teología no va a cambiar a nadie, porque hay 1000 versiones y 1000 vertientes de teología, de filosofía, de pensamiento y de yo no sé qué cosa más. Por lo tanto, tú no vas a convencer a nadie por cuanto tú sepas. En este siglo en el que estamos, queridos, no vamos a ganar las almas por cuanto sepamos de la Biblia. No vamos a ganar las almas por cuanto bien tengamos acondicionadas unos locales o unas iglesias, y cuanto sepamos. Si somos arminianos, si no lo somos, si somos calvinistas o somos, o yo qué sé. Eso a la gente no le interesa, no les importa, no tiene sentido. En este siglo XXI, la gente necesita encontrarse con un Dios verdadero, un Dios real, no un Dios de papel. De tal manera que Elías dice: aquí hay un problema. Ahí está Jezabel, que está manteniendo. Físicamente se sentaba a comer con 850 demonios. Los mantenía, le daba de comer a esos 850 profetas falsos en aquel siglo. Hoy en día hay diferentes versiones, queridos. Y la Jezabel en este siglo, XXI, también se encarga de mantener vivos y coleando aquellos profetas falsos. Que hoy día, ¿sabes cuáles son? Te los enumero. Hoy en el día esos profetas falsos pueden ser las religiones. Esos profetas falsos pueden ser las costumbres. Esos profetas falsos pueden ser los rituales. Esos profetas falsos pueden ser la abominación. Esos profetas falsos pueden ser los ocultismos. Ese profeta falso puede ser las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la multimedia, pero que nos aparta de los que están alrededor nuestro. Hoy las familias se sientan a comer y nadie habla con nadie, todo el mundo está con el WhatsApp. Porque Jezabel quiere romper la familia. ¿Sí o no? Hay mucha problemática en el siglo XXI. Ya usted no puede corregir a su hijo, porque el hijo lo denuncia, lo meten preso. Yo me acuerdo del poder de la zapatilla de la madre. ¿Cuántos se acuerdan del poder de las zapatillas de la madre? Yo me acuerdo que la zapatilla de mi madre daba la vuelta. Te tiraba la zapatilla, tú hacías así, daba una vuelta a la esquina y hacías zapatilla. También se hacía así. ¿Sí o no? Y eso nos mantuvo, mejor dicho, en un aspecto
de una ley moral. Hoy día no es así. Por eso hoy en día, para que la gente se encuentre con el Dios verdadero, se tiene que encontrar con una iglesia que manifieste el reino. No una iglesia cargada de teología, cargada de filosofía, cargada de letra, sino cargada de evidencia. Una iglesia cargada de evidencia. Dijo Pablo: ya no vengo más a vosotros con sabiduría humana, sino vengo con demostración de espíritu y poder de Dios. De tal manera que cuando Pablo termina su carrera y está en Roma, le dice a Tercio, que escribe la carta, le dice: escríbelo primero esto en el capítulo 1 y en el verso 16 del libro de Romanos le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es dinamita. El Evangelio es manifestación. El Evangelio del reino de Dios es expulsión de demonios, sanidad de enfermos. ¿Por qué? Porque Jezabel no quiere que se manifieste el reino, porque ella está en contra del reino, está en contra del gobierno. No quiere que el reino de Dios se manifieste, no quiere que el poder de Dios aparezca, no quiere que la gente despierte a una relación con Dios. Mientras que los pueda tener entretenidos en la religión, perfecto. Pero la religión, querido, es como la marca tonta de la verdad bíblica. Es como la marca tonta del reino de los cielos. Es como si tú compras una camiseta que en vista de poner Adidas, pone Adidas. Parece igual, pero no es. ¿Lo entienden? Podemos seguir enumerando más cosas de esos falsos profetas en este siglo XXI. Las redes sociales, como he dicho, los medios de comunicación, la política, la corrupción, la ideología de género, el ateísmo, el aborto, el feminismo, fuera de sentido. O sea, miren cuántos falsos profetas hay. ¿Y por qué digo que son falsos profetas? Porque no traen algo gratificante a la familia. Porque la familia es la base o la raíz de una sociedad. Si no hay familias, no hay sociedad, no hay países. Porque el principio del desarrollo, como dice Dios en el libro de Génesis, es el hombre y la mujer que se unen, son una sola carne y empiezan a fructificar. Si no existe eso, no hay nada. ¿Lo entienden? Y todas estas cosas que he enumerado se están cargando el núcleo familiar. ¿Me están entendiendo? Hoy más que nunca se necesita una generación de valientes que se levanten con el espíritu de Elías, con demostración de espíritu. ¿Cuántos Elías hay en este lugar? Hoy más que nunca necesitamos levantar una generación de Elías, que no solamente hablen, sino que actúen. Miren, cuando alguien está pasando frío en la calle, no necesita que tú llegues y le digas de qué está hecha una manta, necesita que se la des. O sea, hay que demostrar. ¿Sí o no, querido? Para combatir a esa Jezabel en este siglo, como en aquel siglo se levantó Elías, en este siglo, porque Jezabel murió, pero el espíritu que poseía a Jezabel no muere, porque los espíritus no mueren. Aquella Jezabel se manifestó según el contexto de su historia, pero en este día, en este siglo XXI, el espíritu de Jezabel se manifiesta según el marco de nuestra historia. En aquel momento usó unas armas, y en este momento está usando otras armas que te la he enumerado. ¿Entienden? En aquel momento se levantó un profeta como Elías, y en este momento se tiene que levantar una iglesia con el espíritu mismo de Elías. Cuando Jesús vino e irrumpió en la sociedad de aquel tiempo, había mucho problema. Cuando Jesús dice: ¿quién soy yo?, dice algunos: tú eres Juan el Bautista que se ha reencarnado, resucitado. Otros dicen: eres Elías. Porque el espíritu que Jesús hacía las cosas era un espíritu similar al de Elías en cuanto a la agresividad y en la demostración de espíritu. Solamente había dos profetas que manifestaban el poder de Dios, los milagros, las señales y los prodigios, y fue Elías y su hijo espiritual Eliseo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? En este día no está Elías, pero tú y yo nos podemos levantar como Elías del siglo XXI. ¿Sí o no? Elías los convoca en el monte de Carmelo y les dice: vamos a hacer una cosa, mire,
yo no te voy a hablar de teología, Acab. No quiero hablarte de teología, no quiero hablarte de filosofías, Acab. No, vamos a dejar eso. No, es que dicen profetas de Baal que papá, dando sus argumentos. ¿Qué dicen los profetas de Asera? Esto y esto y esto, dando sus argumentos. Elías no entra en esa historia. Elías lo que dice, mira, no quiero saber nada, no quiero saber lo que dicen los Baales, no quiero saber lo que dicen los profetas de Asera, no, me da igual. Vamos a hacer una cosa, vamos a aparcar lo que sepamos. Y cualquiera de vosotros, vamos a levantar un altar y si clamamos y Dios desciende fuego, ese dice la verdad. No dependerá de lo que yo sé, dependerá de lo que yo soy. Ay, yo te veo. No dependerá de lo que yo sé, va a depender de lo que yo soy. ¿De acuerdo? Yo digo que soy profeta del Altísimo. Yo digo que soy profeta del Dios único y verdadero. Ellos dicen que también lo son. Me parece perfecto. Vamos a levantar altares y el Dios que derrame fuego, ese es Dios. Y Acab lo ve bien, lo ve pertinente. Jezabel no sabe nada. Levanta 850 altares, porque eran 850, no solamente 450. Hemos leído que eran 450 y otros 400. Levanta y no pasa nada. No pasa nada. No sucede nada. Pero Elías está esperando su tiempo. Dice que empiezan a hacerse cortes. Y empiezan a danzar como los indios alrededor de sus altares y a hacerse cortes para que su Dios, el Dios mentiroso que ellos tenían, vertiera fuego, pero no pasaba nada. Y Elías esperando su turno. Cuando tú sabes lo que tú eres y sabes qué identidad tienes, no le tienes miedo a las mentiras del diablo. No, te lo vuelvo a repetir. Cuando tú sabes quién tú eres y la identidad que tú tienes y lo que tú portas, no le tienes miedo a cualquier mentira del diablo. Aunque se levanten 850 en contra de ti, tú estés solo. Vale más un altar levantado de Dios que 800 altares del diablo. Amén. ¿Sí o no? Él lo dejó, no pasó nada. Y ahora él empieza a mofarse de ellos y le dice, vuestro Dios está de camino. No escucha. Ya sabe lo que es eso, ¿no? Que estaban de camino. Le dijo, vuestro Dios está haciendo de cuerpo. Sí, así de claro. Cuando le toca su turno, solamente le basta decir, empieza a ordenar el altar, coge las piedras, ordena el altar, y cuando ha ordenado el altar, podemos estar ahí mucho rato, pero no es el momento. Ordena las piedras que había, que estaban ya quemadas de estos holocaustos, levantados a Dios. O empieza a ordenar eso, y ahora hace un surco alrededor de las piedras y del altar, y empieza a verter agua. Rocía la ofrenda, rocía el holocausto, rocía la leña y echa agua alrededor del altar. O sea, todo estaba mojado. Y ahora dice, Señor, fuego. Así, sin tanta historia. Hoy día hace falta gente agresiva, determinante y radical. Porque, escúchenme, los pecadores no te piden permiso para pecar. ¿Por qué tenemos que pedir permiso nosotros para ser santos? ¿Por qué tenemos que pedir permiso nosotros para manifestar el reino? ¿Por qué pides permiso? ¿Por qué te da vergüenza orar en la calle cuando los islámicos se postran y lo hacen delante de su Dios? ¿Por qué a nosotros nos cuesta trabajo levantar una oración en la calle, levantar nuestras manos, hablar en lenguas por la calle y manifestar el reino de Dios? Es momento de que no nos avergoncemos de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, querido. De ser agresivo, de ser determinante, de manifestar el reino de Dios. Y cuando él dijo que baje fuego, ¿bajó el fuego? Se queda sin argumentos el rey Acab. ¿Qué dice el rey Acab? No puede empezar a hablar de teología ni filosofía. Se queda sin argumentos porque el fuego manifestado de Dios declaró de quién Dios estaba, de qué parte estaba Dios. Y Dios estaba de la parte de Elías. ¿Por qué Dios estaba de la parte de Elías? Porque Elías estaba obedeciendo a Dios. Dios no puede estar de tu parte si tú no lo obedeces. Tú muchas veces quieres que Dios esté de tu parte, pero lo desobedeces. Si tú desobedeces a Dios, Dios no está de tu parte. Para que Dios esté de tu parte, tú tienes que obedecerle. Y muchas veces obedecer a Dios significa, querido,
postrar tu voluntad. Y muchas veces obedecer a Dios significa no caerle bien a la gente. Y muchas veces obedecer a Dios significa hacer locuras contemporáneas en tu tiempo. Locuras que los naturales no entienden, como dije ayer, solamente lo entenderán los espirituales, los que ven en el espíritu. Hay que elevarse de la religiosidad y empezar a ver en el mundo del espíritu, porque los que ven en el mundo del espíritu, Elías vio el fuego antes que el fuego cayese. Elías vio el agua caer de lluvia antes que la nube se formara. Manda a su criado, mira a ver, no hay nada. 7 veces lo manda. Y ahora el criado le dice, ve una pequeña nube como el tamaño del puño de un hombre. Dice, dile, avísale a Acab que va a caer un diluvio. Pero si una pequeña nube, Señor, díselo, porque tú lo ves pequeño, pero yo vi una lluvia antes que viniera una nube pequeña. Porque ve en el espíritu. Hoy en día se necesita una generación de hombres y mujeres con el espíritu de Elías, con una mente profética, con unos ojos proféticos, con un oído profético, con una lengua profética. Que le hablen al valle de los huesos secos y empiecen a resucitar muertos. Determinantes, agresivos, mostradores del Señor, que manifiesten el reino de los cielos con poder, que sanen enfermos, que echen fuera demonios, que manifiesten el reino con poder. Amén. Jezabel quiso contraatacar. Ya con esto acabo. Jezabel, cuando se entera, dice que ha matado a mis 850 profetas falsos. A ese mañana lo decapito yo. ¿Cómo han muerto los 850 profetas? Dice, lo ha degollado a los 850 profetas. Los degolló a los 850. ¿Y tú crees que se quedaron quietos? Tuvo que ir detrás de ellos y degollarlos. Cuando se entera Jezabel, dice, mañana lo mato, mañana lo decapito, mañana le corto el cuello. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que Jezabel levantó aquel edicto? Han pasado más de 2500 años. ¿Y saben que Jezabel no pudo matar a Elías? Pasó un día y no lo mató, como dijo la pastora predicando el otro día. Pasó un día, no lo mató. Pasó 2 días, no lo mató. Pasó 3 días, no lo mató. Pasó un mes, no lo mató. Un año, no lo mató. Dice que cuando él comisiona a Eliseo, se van, un carro de fuego los aparta a los dos y un torbellino arrebata a Elías. Jezabel no se salió con la suya. No pudo matarlo. No sé qué palabra Jezabel en este tiempo te ha puesto en tu mente. Quizás te ha dicho que no vales. Quizás te ha dicho que no sirves. Quizás te está llenando de problemas. Quizás ha puesto no sé qué problema tendrás tú hoy. No sé qué crisis de identidad tendrás. Pero te digo algo. Clama al Dios de Elías. Clama al Espíritu Santo. Clama al Señor. Porque si Dios contigo, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Porque por muchas palabras de maldición que Jezabel quiera levantar en contra de ti, si tú eres un hijo de Dios, estás alineado a su corazón y te levantas como un Elías en este siglo, no te va a alcanzar nada. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Confía, levántate, pelea, muestra el poder de Dios. Somos agresivos, somos determinantes, somos armas de guerra. Tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. ¿Sabes qué te puedo decir, querido? Y te lo digo con franqueza. Huye de las iglesias que no hay demostración de Dios. Huye de los sitios donde Dios no sea patente, donde Dios no gobierne, donde no haya nada, donde no haya chicha. Si no hay chicha ni limonada, ¿qué pintas ahí? Lárgate. Un éxodo, una iglesia muerta no es un lugar donde estar. Tienes que estar en un lugar donde te se enseña a manifestar el reino. No. Tienes que estar en un sitio donde se enseña a manifestar el reino. ¿Sabe por qué? Porque para manifestar el reino usted tiene que vivir en comunión con Dios. Se le enseña relación con el Espíritu Santo. Si la congregación donde tú estás, en esta congregación, no ves poder de Dios, te invito a que te busques una congregación donde lo veas. Te lo digo sinceramente. Si tú ves que en esta congregación no hay poder, no hay derramamiento del Espíritu, no hay evidencia del poder de Dios,
esa es la señal de que algo malo está pasando. Vete a otro lugar donde sí lo haya. Porque tú siempre tienes que estar en la agenda de Dios. Ay, no me entienden, caramba. Tú tienes que estar alineado a la agenda de Dios, a los tiempos proféticos. Tú no puedes estar en una iglesia donde pasan los años y todo es lo mismo. La misma rutina, todo igual, todo igual. Tú tienes que estar en una iglesia de buenas noticias, en una iglesia de noticias. No en una iglesia de historias, de cuentos. En una iglesia de noticias nuevas, de revelaciones nuevas, de vino nuevo. Y para que tú vivas esa realidad, querido, tienes que rodearte de esa atmósfera, porque sí, una atmósfera es necesaria. Te lo vuelvo a repetir, una buena atmósfera es necesaria. O tú sacas un pescado del mar. ¿Puede vivir el pescado fuera del mar? O fuera de un cántaro de agua. No puede vivir, porque las atmósferas son necesarias, los hábitats son necesarios. Y si tú estás en una atmósfera de gloria, más tarde, más temprano serás alcanzado por algo, por un hálito de vida. ¿Entienden? Es el momento, querido, de que en este tiempo nosotros vivamos una realidad con Dios. Porque si tú vives una realidad con Dios, vas a manifestar el reino de Dios. Si no vivimos una realidad con Dios, no vamos a manifestar nada. Solamente hablaremos de lo que sabemos. No podemos enseñar lo que vivimos. La iglesia en este siglo no tiene que vivir de palabrería. Tiene que mostrar lo que vive, con poder, con demostración. ¿Verdad? Eso nadie lo puede dudar. Nadie lo puede dudar. Saben que a mí me critican muchísimo, pero cuando necesitan un milagro y no les da resultado, me recurren a mí para que ore. Y la gente se sana, a veces sí, a veces no. Pero solamente con el detalle de llamarte a ti, ellos entienden que tú tienes una fe que ellos no tienen. Porque eres determinante. Porque eres agresivo. Porque eres radical. ¿Alguien pone esto ahí arriba? ¿Me ayuda? Así que te invito a que seas radical en tu vida, a que muestres el poder de Dios si quieres, a que seas un Elías del siglo XXI. Power. Mira que tiene a tu lado. Power. Power. Santo Dios. Que vayas por ahí y ores por un enfermo y se sane. Haz algo ya, caramba. Haz algo ya, por Dios. Haz algo ya. Gana almas, se sana enfermo, echa demonios. Haz algo ya. Antes teníamos en la religiosidad el tema de decir: es que yo no soy candidato, yo no soy pastor. Eso es para los pastores. No, no, en esta casa no. Ya no tienes ese complejo. Ve y ora. Porque estas señales acompañan a los que en Él creen. Pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Es para los pastores solo? No. La Biblia dice que estas señales acompañan a los que creen. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pues ya está. Ve y sana enfermos. Pide la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios te la está diciendo Dios, que vaya y sane. Pide la voluntad de Dios. Pero si Dios te lo ha dicho ya, que está escrito que vaya y sane. Pero es que si Dios no quiere, si Dios te ha dicho que lo hagas, ve y hazlo.